andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos. Gracias por estar ahí, como cada jornada aquí en América. Gracias a los compañeros, este grupo maravilloso que hace este equipo que a diario sale a hacer este programa, a nadar en estas aguas intensas, turbias, con mareas altas, bajas, peligrosas. ¿Para dónde estará por ir, no? Porque... Aguanta Santiago del Moro. ¿Viste? Está como un agradecimiento, ¿no? ¿no? Por tirar Para un que la tenemos a María Shakira. Julia Oliván, ha regresado de sus vacaciones. Muy bien, Oliván. Poné la foto de sus vacaciones. A ver, Es un traje de baño muy Y hot. bueno, mi amor, vos me avivaste y yo me avivo, yo sé aprender. Es un camino de ida. Es un camino de ida, es un camino Bueno, de María Julia Oliván se fue de vacaciones y no paró de postear fotos en ida. Que Instagram. a vos muy mal hot. no te fue. A vos mal no te este fue. programa estuvo Gordito. muy relajado, muy tranquilo. Pero Sí. bueno. Sí, se hace lo que se puede. ¿Cómo pasó el Día de los Enamorados? ¿Bien? Precioso, precioso. Te Mejor lo estoy dejamos mirando a vos y el saco de Brancatelli me... Qué bueno que está, Sí. es hermoso. Parece Los el tres de novios, Messi, así que parece el de Messi estaba muy que feliz. usó- No, Se va a hermoso, me tocar. encantó. Es un color... Sí. es Un bordó, ¿no? Granate. Borrabino, borrabino. Granate. Hermoso. Lindo, Gracias a lindo. Julio. Messi usó uno así. Lindo. Toca el bajo. ¿Te acordás? Bueno, Messi sí, salvando la Con el distancia. Balón Sí, de ¿no? Oro, Sí. cuando ganó el Balón de Oro en Así fue. 2016, mirá yo que no Messi sé se nada puede de poner lo que fútbol. quiera, chicos. Claro, es Messi. Muchacho. El de lunares negros. Acá nadie es Messi, ¿no? Es Messi en lo suyo. ¿O no? Sí. ¿En qué bueno usted? Yo jugué a la pelota paleta. Al ping-pong. Siempre es raro, Levina, nunca. Y lo que sí no practico pelota paleta hace más de 35 años. Pero me imagino que un papelón no voy a hacer de todos modos. Porque los reflejos te quedan. ¿Y qué dicen los demás o las demás en lo que es bueno? Las demás no me dicen nada. Eso es malo. Sí. No les pregunto. Me ¿Y los dice, demás? Ya está. Yo me doy cuenta si duran o no duran. ¿Pero qué? ¿Cocinar, por ejemplo? Cocinar No sé. soy bueno. Muy bueno. ¿Viste? Soy buen cocinero, soy bueno criticando obras de arte. Ah, mira. Muy bien. Y- Epa. Qué modesto. Disculpame. Y soy muy bueno aguantando sueldos baratos. Sin fin de likes, con una imagen bien playera. No, Igual, miren. la de la masa es improvisada, se la sacaron sin que se dé cuenta. Pero podría haber sido mejor, la Muy buena verdad, esa pero foto, bueno, pará, no me pará, da poné mucha la bolilla. pantalla. Estaba mirando que se me iba el pibe, pero bastante El bien. pibe. Le estaba robando la mochila, ¿viste? Mira, escuchá. Pará, poné, pues estás como mirando hacia... Muy preocupada. Sí. Muy bonita, María Julia. Te felicito. Muchas gracias. ¿El pibe es el nene? El bebé? niño, sí. El bebé. ¿Quién es esta chica que anda sacando fotos acá atrás? Uy, Vení. te agarraron. ¿Eh? Huyeron. ¿Usted también tiene, ¿cómo se llama? Community Community Manager, Manager. ministro? Gente de prensa. Oh, yo no puedo creer esos gastos, ¿eh? Igual todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero... Esos gastos, Dios mío. Bueno, igual todo el mundo tiene derecho a laburar, ¿no? Pobre la rubia. ¿Cómo se llama la señorita? ¿Cómo se llama la señorita? Se fue. No, No, se tiene fue, que se ir, fue, se obviamente. ¿Eh? Paulina, Huyeron. fue. Bueno, está con nosotros el señor Marcelo Villegas, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Santiago. Vamos a estar hablando acerca de lo que ha pasado en esta primera jornada, en este primer round, en esta reunión por paritarias y docentes. ¿Qué pasa con las clases? Si hay temas que nos preocupan a todos y temas cruciales en cualquier sociedad, es la educación. Primer round, primer día, ¿qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con las paritarias? Así arrancamos, así arrancará el año lectivo, cuando antes, después, esperemos que pronto. Mirá. Gremios docentes y gobierno, cara a cara. Después de varios cruces mediáticos, finalmente se juntaron los sindicalistas con los representantes del oficialismo. Primer objetivo, ponerse de acuerdo y arrancar las clases en tiempo y forma. Algo que al día de hoy parece muy complicado y vuelve a dejar a los chicos casi como rehenes. La provincia no tiene problema financiero, va a contar con 40.000 millones de pesos más. Querer aplicar el 15% sin cláusula gatillo y en cuota, nosotros no estamos dispuestos a firmar un salario a la baja. La cláusula gatillo sirvió el año pasado para dejar de discutir el pasado. Ahora hay que empezar a negociar hacia el futuro. Intentan decretar que no va a haber más paritaria. Esto es una barbaridad. Cada provincia, digamos, va a hacer la oferta que pueda fundamentalmente pagar. Creo que el ministro Finocchiaro debería actuar mucho más como ministro de Educación que de lo que está haciendo. CETERA se ha transformado de un gremio en un partido político. El año pasado él tenía elecciones y eso tiene que ver con la política. El salario docente 2018 se debía, por acuerdo paritario, comenzar a debatir
a partir de noviembre y diciembre de 2017. Los gremios fueron convocados en noviembre y no quisieron hablar de dinero. Lo que quieren esperar es febrero y hay que negociar a contrarreloj. Los docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la oferta hecha por el gobierno de Vidal. 5% en enero, 5% en mayo, 5% en septiembre, con lo cual es menos del 15%. Después ofreció un plus por presentismo y retroactivo el plus de 4.500 pesos a los que no faltaron en el 2017. Hay que terminar con esta lógica coercitiva de que si no se arregló el 5 de marzo no empiezan las clases. Pasan los gobernantes, cambian las ideologías, se modifican las políticas. Queda el conflicto. Nosotros lo que buscamos es que los chicos estén en las aulas. Siempre somos un gobierno comprensivo, que entendemos, pero ese es un contexto y un momento muy particular. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Amigos, como verán, es un problema de todos los gobiernos. Hace más de 30 años que pasa todos los años lo mismo. Y la pregunta que se hace la sociedad es ¿hasta cuándo? Claudio, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, bueno, el primer round siempre es una descripción por ahí poco creativa, pero muy ajustada. Es una pelea que se viene preparando hace 60, 70 días, cuyo final estaba anunciado. Hoy era solamente... ¿Cuál fue la oferta? Sacarse la foto, 15%, no es así. Ahora el ministro nos confirmará. Es un poco lo que todos venimos escuchando. Sin cláusula gatillo, es decir... porque estuvimos escuchando esa expresión, sin ajustes por inflación cuando se supere ese 15% va a ser superado sin ningún tipo de duda. No hay ninguna posibilidad de que la inflación este año sea 15% o menos. Entonces, bueno, alguna solución habrá. Hoy fue la primera reunión, durísima. Me parece que también habrá que ver qué es lo que ocurre con la marcha de la semana que viene, etcétera, para ver qué fuerza tienen los sindicatos y tratar de, como van a intentar, no comenzar las clases. Ministro, lo saludo nuevamente. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hay muchos padres del otro lado y muchos chicos también expectantes con esta decisión. ¿Qué va a suceder? ¿Van a arrancar las clases? ¿Van a llegar a un acuerdo? Lo escucho, por favor. A ver, arranco por el final de la reunión. Yo le he pedido a todos los gremios y a todos los representantes, obviamente, del Poder Ejecutivo, que sigamos negociando de buena fe, que no supeditemos el inicio de clases a un acuerdo. Vos mencionabas, este es el primer round, y es una metáfora que el colega del panel también la mencionaba. Si esta es una pelea 12 rounds, este no es el primer round, este es el séptimo. Y yo quiero ser muy claro en esto, porque nosotros, tal cual nos habíamos comprometido en la paritaria del año 2017, convocamos a mesas técnicas que son parte de la paritaria, son preparatorias de la paritaria, a lo largo de noviembre, a lo largo de octubre. Miren, la última fue el 12 de enero. Inclusive hoy Baradel mencionó en la reunión plenaria que teníamos, que es la paritaria general salarial docente, disculpen el tecnicismo, pero hay que decirlo, mencionó las reuniones que hemos tenido ministros con parte de la representación gremial en forma reservada, digamos, y preparatorias de las mesas técnicas, o sea que hemos mantenido el nivel de comunicación, el nivel de diálogo, más allá del cambio de ministro que tuvimos en la provincia con la llegada del licenciado Sanchezini. Y lo que yo le pedí a todos hoy es, negociemos de buena fe, no supeditemos el inicio de clases a tener un acuerdo absolutamente cerrado, porque no es justo para los chicos, porque desordena a 3.600.000 chicos que están en el sistema público de gestión estatal, porque desordena a 1.600.000 de ellos que desayunan, almuerzan o meriendan, y toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo para... y el gobierno, para que esos chicos tengan mejores condiciones en la escuela. Ministro, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted dice, bueno, es el séptimo round. Saben que lo que ofrecen no alcanza porque la inflación va a ser mayor al 15%. Sin cláusula gatillo, es decir, los maestros van a estar abajo. Y el tema es el siguiente. ¿Por qué pasan los gobiernos y todos los años llegamos a esta instancia y no están cerradas las paritarias, no está arreglado este tema? Porque ustedes van a pasar como gobierno algún día y el problema va a seguir estando. ¿Por qué entre todos los sectores políticos no llegan a un plan a mediano y a largo plazo con lo que es la educación pública en la República Argentina? Santiago, dos cosas. Uno, es la única paritaria que se negocia con una fecha o un plazo fijo. Nosotros negociamos en este momento al mismo tiempo con 40 gremios
de la provincia de Buenos Aires, con las mismas condiciones fiscales y económicas y financieras, la gobernadora, el presidente, los gobernadores de todas las provincias han hecho un enorme esfuerzo desde el punto de vista de la estructura del acuerdo y el pacto fiscal que han suscrito y adherido a las provincias, para que podamos ordenar cada una de las provincias sus cuentas. Yo escuchaba allí a Roberto que decía en algún punto que la provincia ahora tenía 40.000 millones de pesos más. Esto no es así. Ustedes son periodistas, tienen fuentes, son informados. Lo que voy a mencionar es muy concreto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires fue aprobado el 18 de noviembre y tenía incorporado a través de fondos que con otra denominación proveía a la nación esos 40.000 millones de pesos. Porque cuando nosotros arrancamos en la provincia no había ni para pagar, no una paritaria del 10, del 15 o del 12 cono sin gatillo, cuando la inflación iba a terminar siendo del 20 y pico. No había para pagar los aguinaldos de diciembre del 2015. Entonces, estamos haciendo y dando discusiones, si querés peleas, si lo seguimos en la metáfora, que tienen que ver con una forma diferente de discutir. Estamos discutiendo cosas diferentes que los que discutieron antes. Quien hoy defiende la cláusula gatillo, el año pasado no firmó el acuerdo si no le escribíamos que al 31 de diciembre del 2017 se moría en forma definitiva y le asesinamos en todo la cláusula gatillo. Ahora, es una negociación que ustedes tienen con los gremios. ¿Qué pasa con los chicos que no van a ir a clase seguramente porque las clases nuevamente no van a arrancar o van a tener muchos días de paro? O en algunas provincias como Santa Cruz, ¿cuántos días de clase se tuvieron el año pasado? 3 meses de clase, ¿no? Sí, es bien, una locura. Estamos hablando de Santa Cruz, que tiene una crisis institucional, estamos de un modelo que la una gobernó nación 30 años, que no es comparable, Santiago, con todo respeto lo digo esto, porque nosotros en 2 años que llevamos en la gestión en la provincia de Buenos Aires, y esto lo puedo afirmar y es chequeable, digamos, ningún empleado público de la provincia de Buenos Aires en los últimos 2 años, con distintas herramientas, con distintos contextos, perdió frente a la inflación. El primer año nosotros hicimos un acuerdo largo, acordate, con el Frente Docente y acuerdos cortos y parciales con el resto de los estatales. Finalmente convergimos a un punto en el que después Baradel nos decía, yo perdí, yo cerré primero y perdí, que fue lo que nos reclamaba el año pasado como pérdida del 2016. El año pasado, fines del 2016, cerramos un acuerdo largo con los estatales, con cláusula gatillo, porque era una herramienta que servía para ese momento y Baradel no quiso cerrar. Dijo, voy a cerrar tarde. Y finalmente terminó cerrando una cláusula gatillo que él mismo quiso matar en diciembre del 2017 y llegó a una convergencia con la inflación. Nuestra principal preocupación, nosotros no discutimos solo salarios, discutimos calidad educativa, discutimos infraestructura. Mirá, en una de las mesas técnicas que hemos llevado adelante en el mes de octubre, se habló del plan de infraestructura con los sindicatos. Vamos a invertir casi 1.800 millones de pesos. El fondo provincial educativo son 7.000 millones de pesos para los municipios, de los cuales los municipios del conurbano tienen que invertir el 50% en infraestructura escolar. Y los del interior de la provincia el 40%. A ver, estamos pensando todo el tiempo en los chicos. Yo lo que pienso es, si yo me pongo como padre que mando a un chico a un colegio público, a mí no me importa ni Baradel ni lo que decide el gobierno. Esas cosas tienen que ser, es cuestión de adultos. A mí me preocupa mucho qué pasa con los chicos, qué pasa con los maestros, qué pasa con la educación. Los gobiernos van a pasar y los chicos las horas de clase que se pierden no se las devuelve nadie. Estamos hipotecando un futuro. Baradel busca proyección política, lo buscó todo el tiempo. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Y los gobiernos de turno tratan de zafar como puedan. Y los que pierden son los chicos. Y esos maestros que, bueno, algunos cobran muy poco, otros no cobran nada y otros cobran mucho. Según la provincia, según las horas, según las cargas, es un tema muy complejo. Pero lo que sabemos al fin de toda esta historia es que hay chicos que pierden días de clases que no son recuperados nunca más. Y que todos los años son expuestos, porque nadie se acuerda de los chicos, a este manoseo. Santiago, nosotros no subestimamos a la gente, mucho menos a los padres y a los chicos, ni a los docentes. Los padres y los docentes, porque recorremos las escuelas, porque Sanchezini recorre las escuelas para que la gobernadora habla con la gente, porque los funcionarios salimos y damos la cara, los padres saben lo que estamos haciendo. En cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, en cada ciudad del conurbano, los padres saben lo que estamos haciendo.
Habrá gente que nos apoya, gente que no nos apoya. Baradel tiene todo el derecho a hacer la política que él tenga ganas de hacer, porque este es un país que así lo permite. ¿Pero el poder real lo tiene Baradel o lo tienen ustedes? Lo que no podemos permitir es que se mezcle la acción política con la gremial. Y es lo que hemos... No, disculpame, Santiago. Y es lo que hemos... A ver, nosotros hemos puesto el cuero y pagado un precio importante el año pasado y hemos dado una batalla fuerte en ese sentido. Yo me permito decirte, y tal vez discrepo un poco, le pongo un matiz a lo que decías, hoy no fue una reunión dura, hoy no fue una reunión irrespetuosa, hoy no fue una reunión de intolerancia, hoy fue una reunión donde hubo mucha moderación, antes, durante y después. Y nosotros vamos a seguir trabajando en ese camino. Nosotros todo lo que hemos dicho lo hemos hecho. Cuando le dijimos a los docentes vamos a descontar los días, los descontamos. Cuando tuvimos que ir a la justicia lo acreditamos. El año pasado fue un conflicto largo que se extendió. Todas las herramientas que aplicamos finalmente fueron convalidadas por la justicia. Yo creo que esto es un aprendizaje para los gremios, para los docentes, para nosotros. Y hoy yo cerré, te lo habrán dicho, tu fuente, yo cerré el acto pidiéndole a todos un absoluto esfuerzo de buena fe negocial y apelando a que no supeditemos bajo ningún concepto el inicio de clases el próximo 5 de marzo a no tener un acuerdo cerrado. Porque hoy no estamos en las antípodas, estamos en cuestiones de implementación, estamos en cuestiones de credibilidad y de buena fe negocial. No es que el otro están pidiendo 50 y no arranquen las clases es un escándalo y me parece que como país no nos podemos permitir más eso. Yo siempre pienso dónde están los organismos de derechos humanos, las ONG protectoras de los derechos del niño, ¿no? Cuando no arrancan las clases. Que una provincia haya tenido los días de clase como Santa Cruz el año pasado es escandaloso, hipotecando un futuro. ¿Sí, Gustavo? ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Lo más importante es dar la discusión global, ¿no? La discusión que incluye calidad, que incluye presentismo, que incluye infraestructura, pero da la sensación que con la oferta de 15 sin cláusula gatillo, ustedes le están pidiendo a los docentes de la provincia que como mínimo pierdan 3 puntos de poder adquisitivo solo con las proyecciones del Banco Central y si vamos a las proyecciones de los privados hasta 6 puntos. Si ustedes no se estiran, solamente no es ni siquiera darles por encima de la inflación, sino el 15 más la cláusula gatillo, da la sensación, y la verdad es que es cierto que usted dijo, yo también escuché bastante moderado a los dirigentes sindicales y entre ellos a Baradel, como diciendo, si nos dan 15 más la cláusula gatillo, es probable que empecemos y que no haya ningún conflicto durante todo el año, que es lo que necesitamos para poder, a partir de ahí, dar la discusión que realmente nos interesa, que es la de la calidad. Gustavo, buenas noches. En primer lugar, digamos, no hay que endiosar o no hay que tornar herramientas que son puntuales en milagrosas, mágicas y permanentes, ni hay que demonizar las herramientas. Frente a distintos contextos macro, digamos, hay distintas herramientas de gestión. El año pasado nosotros fuimos de alguna manera en la provincia de Buenos Aires los que editamos o reeditamos la cláusula gatillo frente a un determinado contexto. El cambio de metas que decidió llevar adelante el gobierno nacional, o la recalibración más técnicamente en términos de inflación, tanto el Banco Central como las autoridades monetarias del país, en las autoridades económicas del país, hacen, y este acuerdo de responsabilidad fiscal, que significa un gran esfuerzo de toda la dirigencia que adhirió, obliga a que nosotros seamos muy cuidadosos y nosotros confiamos y creemos en esa posibilidad. Punto 1. Punto 2. Creemos que la posibilidad de mejora de la remuneración adicionalmente a ese 15% tiene que ser generada por el propio sistema. Déjame que te diga un par de datos que no quiero aburrir, ni es tirarle a los docentes, ni a la dirigencia sindical docente, ningún aspecto para escalar una discusión. Son datos concretos y reales, que hoy nos lo pedía una de las representantes gremiales y yo pedía unos datos antes de venir y son datos concretos de la Dirección General de Educación. Nosotros pagamos el año pasado, 2018, todos los papás, todos los chicos que no tienen tal vez todo lo que necesitan, 19.000 millones de pesos en suplencias por licencias en la provincia de Buenos Aires. El 40% de los chicos de la escuela primaria de gestión pública estatal en la provincia de Buenos Aires tuvieron al menos 2 o 3 cambios de maestro durante el año. Doy casos que son muy concretos.
un promedio de 105.000 licencias al mes que generan en promedio 117.000 suplencias. 120 personas que concursaron por un cargo y apenas llegaron a ese cargo, al otro día pidieron una licencia. O señores, 40 casos que en 38 días promedio presentaron 7 patologías diferentes. Bien, pero el incentivo al presentismo elimina eso. Bueno, por eso lo estamos instalando y esa es la forma de mejorar salario. Porque tenemos que cuidar a todos los bonaerenses y tenemos que cuidar el dinero de todos los bonaerenses. Pero eso debería ser como cualquier trabajo. Sí, pero lo que pasa es que el gobierno estamos hablando de una redundancia. Pero faltan. Sí, a ver, ¿qué? El tema es que faltan, porque vos pensás que hay un bono por presentismo y el año pasado en las discusiones se habló de presentismo y se arma un escándalo. Me parece que el tema del presentismo ya tendría que ser una cosa... Este reconocimiento extraordinario por el 2017, que son unos 4.500 pesos por cada trabajador que tuvo asistencia perfecta el año pasado, que es una decisión de la gobernadora porque no pudo ser parte del acuerdo paritario del año pasado, abarca un 20% aproximadamente del total de docentes de la provincia de Buenos Aires. Y creemos que es un reconocimiento que hay que hacerlo, porque si no, no existe diferencia entre quien hace, aún con esfuerzo, cumple, que aquel que no lo hace. Y nosotros cuando planteamos presentismo, no estamos planteando castigar al que se enferma, al que tiene una enfermedad terminal, al que tuvo una desgracia familiar. Entonces, todos estamos permanentemente hablando, y en la mesa también, los amigos del sindicalismo, sobre la posibilidad de trabajar en serio sobre Pero, ministro, toda la gente que Pero cuando entramos en el detalle... Sí. Pero toda la gente que lo está viendo y que se levanta todos los días a laburar tiene que cumplir con su trabajo. Pero por eso es una... ¿Y por qué recalcar ahí, en el presentismo? Cuando todo el mundo que labura tiene que ir a cumplir con lo que hace. Bueno, yo te en lo invito... que todos los gremios se oponen homogéneamente. Y me parece que ahí está como la gran pelea que quiere dar el gobierno y por eso empieza con un piso de oferta tan ellos bajo. Tienen que ganar mejor porque tienen que ganar mejor. Claro, pero lo que pasa es que ellos quieren imponer el tema del presentismo porque todos los gremios se niegan a hacerlo, ¿no? Se niegan a aceptar eso como parte de la negociación. O sea, desde el principio ya el gobierno sabía que el tema del presentismo, incluso recordemos esa anécdota cuando María Eugenia Vidal va a Lanús y una dirigente gremial y vicedirectora de una escuela la increpa diciendo ¿por qué no hay paritarias? Y dijo, bueno, y también... Lo importante, además del tampoco llamado la increpa, la aborda muy bien y con mucho respeto, tampoco la increpa. ¿No? Bueno, perdón, la aborda y le habla, en María Eugenia Vidal le dice, y que los chicos aprendan que eso es muy importante. Y a mí me parece que desde el principio lo que tenía claro el gobierno provincial es que quería meter en la mesa de negociación el tema del presentismo y en eso creo que no... Pero perdón, es un tema viejo. Es un tema viejo de la época de Cristina Kirchner. No, pero a ver, digo, un chico para aprender... Las vacaciones, 19.000 millones de pesos en suplencia. ¿De qué estamos hablando? Discúlpame, un chico para aprender necesita generar un vínculo con un docente que lo acompañe todo un año. Y no que un chico en edad de aprender y de adquirir conocimientos tenga 3 o 4 maestros en un año. Discúlpame, eso es calidad educativa. Digamos, no es querer meter un tema de discusión para generar un conflicto. Es meter un tema que es hacia la centralidad de la calidad educativa. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a seguir sumando voces con respecto al tema de la educación. Hoy fue etapa de todos los diarios este protocolo que se quiere llevar adelante con respecto a las tomas de los colegios. Aquí está el informe, hablamos de educación, hablamos de un futuro, de una patria. Mirá. Protocolo y polémica. Después de un 2017 con 30 colegios tomados, el gobierno porteño anticipó que a partir de ahora los responsables serán los padres de los adolescentes. También deberán hacerse cargo de fuertes multas en casos de daños. Lo que decimos es que en momento de toma, las autoridades de la escuela tienen que llamar a las familias para decirles que ya no hay adultos que estén en cuidado en la escuela, que vengan a retirar a los chicos. Pero lo importante es que quede constancia de cuál es la postura de las familias. El gobierno toma esta medida porque es consciente que va a un choque con los colegios. El rector tiene que estar sentado cómo estaba la escuela en el momento de la toma y después con eso elevarlo al ministerio. Y nosotros a través de la procuración también podemos iniciar acciones judiciales con eso. Es decir, que el gobierno también es consciente que hay muchos rectores en contra. Y muchos docentes en contra y muchos padres en contra de la política que quiere aplicar. Y por eso lo que busca es un mecanismo de extorsión. No está bien cerrar las escuelas, tomar medidas de fuerza cuando uno no está de acuerdo con una medida de la autoridad. Y no queremos que pase de largo el año como el año pasado y que todos los septiembre tengamos que empezar a discutir de este tema. Clases no hay. De estudiar ni hablamos en el colegio. No estudiamos, no
no estudiamos. Lo que sucede concretamente es que se interrumpe el proceso educativo, los chicos quedan sin clases. Nunca hemos podido conseguir nada de las reuniones del ministerio y es por eso también que agotamos esa instancia y tenemos que pasar a una medida de fuerza. Ustedes son dueños del colegio hoy por hoy. Nosotros decimos quién entra y quién no. La toma de cualquier edificio público por cualquiera es ilegal, están violando la ley. Nos encontramos frente a la posible comisión de un delito. Y esperamos que sea una herramienta más para trabajar y sobre todo para volver a discutir cómo le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes que se discute en democracia. Y también estamos pidiendo, a través de este gesto del Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial también piense cuál va a ser su decisión en este tipo de situaciones, porque hasta acá siempre hizo prevalecer el derecho a la protesta por sobre el derecho a la educación. Bueno, a ver, Gravio, por favor. A ver, es un tema que estalló muy fuertemente. Siempre hubo tomas en los colegios. Estalló, recordemos, muy fuertemente el año pasado, con tomas que duraron más de 3 semanas en muchos colegios por el famoso cambio curricular que se pretendía hacer en los secundarios de la ciudad de Buenos Aires, en donde lo que estaba en discusión básicamente eran las prácticas no rentadas de quinto año de secundario, algo que lo discutimos bastante acá, como diciendo, bueno, la verdad es que cualquiera de nosotros querría entrar a tener una práctica en un lugar de trabajo como forma de aprender el oficio. A partir de esa situación, el gobierno de la ciudad toma una decisión antes que comiencen estas clases de decir, bueno, para que no suceda eso, o para que los padres se hagan responsables. Recordemos lo que pasó el año pasado. Había un grupo de padres que apoyaban y que iban a dormir con los chicos al colegio, otro grupo de padres que rechazaban esa metodología y decían, no le están permitiendo a mi hijo poder ir a estudiar. Bueno, ¿qué hace el gobierno con una medida, si se quiere, medianamente discutible? Es decir, los padres se hacen responsables de lo que ocurra adentro del colegio durante una toma. ¿Por qué digo que para mí es discutible? Yo tengo un chico en colegio público en secundario. Yo creo que yo soy responsable por lo que haga mi hijo. Mi hijo, por lo menos hasta que, según la ley, cumpla 18 años, yo soy responsable. También creo que hay una responsabilidad extendida de todos los padres para que nuestros hijos quieren protestar, tienen el derecho legítimo a protestar, no pueden ni romper, ni vandalizar. Hubo ni un hacer abuso nada. sexual, ¿verdad? Hubo un abuso sexual en el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahora, también me parece que desde el gobierno de la ciudad no pueden dejar todo librado solamente a la responsabilidad de los padres. Me parece que ahí están equivocando el foco. Juan Guinogrades, consejero superior de la UBA. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. Sí, no, creo que primero llama la atención que un 15 de febrero, antes de que arranquen las clases, el gobierno tome esta medida. Y digamos, es evidente que el propio gobierno es consciente que la política que vaya adelante va a chocar con los estudiantes, va a chocar con los colegios y por eso ya abre el paraguas. Y es interesante lo que se decía recién, porque no es que los estudiantes tomaron las escuelas el año pasado, históricamente, por un capricho o una rebeldía juvenil, sino para rechazar una reforma educativa que no es otra cosa que la reforma laboral en la escuela, que es eliminar quinto año tal como lo conocemos hoy en día, para transformarlo en un año de trabajo gratuito, mandando a los estudiantes a trabajar gratis en las empresas. Y nosotros ya conocemos esta experiencia. Digamos, no coincido con esta idea de que, bueno, pues una experiencia formativa, no solamente en el mundo laboral, porque le doy la experiencia que ya tenemos en la UBA, donde hay prácticas profesionales en muchas carreras para tener la carrera, y por ejemplo, los estudiantes de farmacia terminan reponiendo góndolas en Pharmacity. Y eso es lo que le reclama la universidad para tener los estudios. Y en un cuadro donde vemos cómo el gobierno, bueno, recién veíamos, le ofrece 15% de aumento a los docentes, cuando hubo 25% de inflación, busca reducir la jornada laboral, busca una reforma laboral que quita derechos, evidentemente las prácticas de estudiantes de 18 años van a entrar en este carácter precarizador y van a ser una forma de reforzar el trabajo gratuito para bajar los salarios. Las prácticas de la Facultad de Farmacia, es decir, de repositora Pharmacity, ¿no trabajar en laboratorios? No, lo aseguro. Tengo compañeros, hemos hecho la denuncia. No son todos. Digo, habrá que ver, la verdad que está muy mal si van como repositores, pero la verdad que yo conozco casos que van a laboratorios a aprender y a trabajar aprendiendo. Yo soy consejero superior de la Universidad de Buenos Aires, conozco los convenios que firman las facultades, por ejemplo, con distintas empresas para armar este tipo de cosas. Sí, y es lo mismo que replicar el gobierno ahora en la escuela secundaria. Para empezar, lo que hay que hacer es regular
en qué condiciones se hacen esas pasantías. Claro. Pero la lógica, y hay muchos países del mundo donde eso se hace y forma parte del aprendizaje. El problema es decir, llegaron a hablar de trabajo esclavo para tirar abajo una idea que no es mala, es una idea que en muchos países desarrollados funciona. Aparte tampoco es todo el año, tampoco son todas las horas, son cosas bastante más acotadas. Yo creo que acá lo que se hace es una especie de alarmismo exagerado, en lugar de ir a una conversación donde digamos, bueno, cómo se hace, dónde realmente se aprende, de qué manera se aprende, cuántas horas son. Lo que hicieron fue agarrar la hipótesis de máxima y blandirla como si eso fuese la realidad de lo que iba a pasar. Yo creo que además hay un momento donde realmente las cosas se tienen que sentar y se tienen que empezar a conversar, y no esta historia de lo que vos decís no sirve y tomo la escuela. Me parece que es un desastre lo que está pasando, y la prueba está en la calidad de la educación que estamos teniendo gracias a este tipo de pensamiento. Lo que tenemos es chicos que salen de la escuela sin saber, chicos que salen del colegio sin saber, sin tener comprensión de texto, y tiene que ver con todo esto, con maestros que faltan el 30%, es decir, el promedio más grande del mundo, casi tiene Argentina, donde los maestros faltan el 30% de las veces. Ese maestro que falta el 30% del año, o los casos que dio acá recién el ministro, ¿qué clase de educación tiene la capacidad de un maestro que es capaz de hacer ese desastre con los chicos? A ver, perdón, que tenemos a la licenciada, por favor. Sí, ¿cómo le va, Guillermina? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver. No, yo llego tarde, ¿no? Y entonces escucho un poco el discurso de este chico respecto de la propuesta de la ciudad de que los chicos en quinto año hagan alguna práctica laboral. Quiero decir que las prácticas laborales que se plantean, no solamente ahora en esta reforma de la Ciudad de Buenos Aires, que va a pasar dentro de 5 años, digamos, ¿no? Sino las que se hacen ya en las escuelas técnicas. Esta es una práctica habitual dentro de la Igual la palabra trabajo está muy devaluada en nuestro país. Sí, bueno, sí, pero la práctica laboral tiene un sentido muy interesante. Por un lado, tiene un sentido democratizador, porque los chicos de sectores sociales más bajos que tienen dificultades para poder ingresar al mundo del trabajo formal, consiguen a través de la gestión de las escuelas ingresar a esos espacios, conocer lo que es un espacio de trabajo formal, y además hay trabajos, investigaciones hechas con eso, muestran que esos chicos consiguen hacer vínculos y tener relaciones, aumentar su capital social. Todos sabemos que el primer trabajo se consigue porque alguien levanta el teléfono y dice: acá tengo una piba o un pibe que acaba de recibirse, que necesita trabajar, vos no podrías, Así se consigue el primer trabajo, con el capital social de quienes están, sean los padres o los amigos. Resulta que hay una serie de chicos que terminan la escuela secundaria que vienen de ámbitos familiares y sociales donde nadie tiene un trabajo formal, de manera tal que nadie puede acceder a eso. Entonces, por un lado, pensar que esto es para la explotación, todo este discurso es un absurdo total. Quiero decirte que los empresarios no están contentos con que vayan los chicos a hacer las pasantías a las empresas. No, es un problema, porque los tienen que capacitar, porque los tienen que capacitar. Claro. Y en algunos casos es un estorbo, y tienen que llenar toda una serie de protocolos para que los chicos cumplan con ese protocolo. ¿Que hay abusos? Sin duda los hay, como en todos lados. Pero digo, si vas a criticar eso, criticalo con el efecto que tiene eso para todos los chicos. Para muchos chicos no importa, porque total tendrán esa posibilidad después que egresen. Pero para muchos chicos es muy importante. Sí, para la mayoría de los chicos. O sea, efectivamente lo que estás diciendo me parece que retrata la realidad que vivimos. En este país,
cualquier estudiante te pregunta, che, ¿y vos qué tenías algún contacto? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo te metiste? Sobre todo cuando tus padres no ejercen la misma profesión a la que vos sentiste vocación, a la que vos te vas a dedicar. Entonces, en ese sentido, me parece que te podés parar desde el lugar del prejuicio y hablar de la mano de obra esclava y todo esto, o ver la realidad un poco más ampliada y entender que efectivamente para las empresas también hay que capacitar a los chicos para que puedan ejercer efectivamente alguna función dentro de una organización que ya está funcionando. Eso por un lado. Por otro lado, la responsabilidad, como decía Gravia, que lo decía en primera persona. Yo como padre me siento responsable de lo que hace mi hijo en una escuela en relación, por ejemplo, al estado edilicio de la escuela durante la toma, por ejemplo. Pero también el protocolo que anunció el gobierno que va a hacer, no sé si efectivamente va a cumplir con eso, incorpora también la presencia de organismos de protección de los derechos de menores y también del SAME. Es decir, como que haya un cuidado externo en relación a la toma y que no sea un territorio únicamente dirigido por los alumnos que están protestando, ¿no? No, algunas aclaraciones. Yo he leído los textos de la doctora Tiramonti, las reflexiones sobre las trayectorias escolares, son muy interesantes. Pero la realidad que tenemos hoy en la Argentina, y todos ustedes lo saben porque son personas informadas, es que el 40% de los jóvenes tienen trabajo precarizado. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que los estudiantes, que lo que tiene que ver es que hoy la industria argentina no garantiza trabajo de calidad de formación para los jóvenes? Entonces, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿A dónde van a ir a trabajar los estudiantes de 18 años? ¿A dónde van a ir a trabajar los estudiantes de 18 años para tener un trabajo en condiciones formales? Si eso no existe. Pero la formación... Déjenme terminar. Quiero aclarar otra cosa. Porque Levinas achacó la decadencia y la falta de calidad de la educación a los estudiantes, lo cual a los estudiantes no, yo no dije eso. No. A que se pierdan días de clase. Los estudiantes nunca son responsables del estado de eso. No, los maestros. Eso tiene que ver con cuando la realidad es que tenemos años y años de deficiencia. Cualquiera y puede hacer las cosas bien o mal. Termino la idea. Tenemos años y años de deficiencia. Por favor, señores, grande. Un minuto, Micheli. A ver, cerrá, por favor. De leyes, de reformas que se hacen unas tras otras sin resolver ninguna de las crisis, porque tuvimos la Ley Federal de Educación en el 90, tuvimos la Ley de Educación Nacional, tuvimos la NES en la ciudad, ahora esto, y sin embargo no hay inversión en educación, no hay salarios docentes que permitan desarrollar la vida, y por lo tanto no se va a resolver la calidad educativa. Entonces empecemos por pagar a los docentes por encima de la línea de pobreza. Pero perdón, Juan, empecemos por déjame invertir. contarte algo. Déjame contarte algo, porque usted decía una toma electoral. La toma cesó en la previa de lo que fue un hecho electoral en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes no tienen que intervenir en el tema de los salarios de los docentes. Ustedes saben qué tienen que hacer: estudiar y tener las mejores condiciones edilicias y educativas. Porque es un país donde decimos que salimos con la educación y ustedes están con las tomas, con el problema de los docentes, con el problema de todo, con los partidos políticos armando marchas. ¿Sabes qué tienen que hacer ustedes? Porque se van a arrepentir en el futuro. Tratar de estudiar, alimentar la cabeza, pensar que eso es una capacitación, no estar todo el día en la calle. Me parece que se resuelve estando adentro. Te lo doy como consejo tipo más grande. Tomo el consejo. El tema salarial de los maestros no es de ustedes. ¿Qué pasa cuando entra al colegio y no hay gas? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando entra a un colegio y no hay gas? Cuando entra a la facultad y se cae el techo encima. Cuando veo que mi docente llega cansado, llega tarde porque viene de otro colegio. Viene de otro colegio porque de otra forma no consigue su salario. Pero eso tiene que ver con la vida interna. Si yo quiero estudiar y quiero una educación de calidad, hago lo que hicieron los estudiantes secundarios el año pasado, que es decir, ocupo mi colegio, me hago cargo de garantizar las condiciones necesarias para que la escuela pueda desarrollarse. ¿Cómo haces para garantizarlo? Lo destrozaron. Y defiendo el presupuesto que tiene este colegio y defiendo de una educación que sea científica, que sea universal y no solamente que me enseñen a manejar un torno para tal empresa que el día de mañana eso no me va a servir porque va a cambiar el torno y me voy a tener que aprender de vuelta. Eso tiene que ser una formación profesional que tiene que existir, pero la tiene que garantizar la empresa, la tiene que garantizar la patronal. La escuela secundaria debería dar una educación científica universal que de otra forma... A ver, licenciada, por favor. Sí, por favor. A ver, yo quiero decir algo. La reforma de la educación media a la que se opusieron muchos de los estudiantes, y hubo todos esos episodios de toma, es justamente una reforma que toma el guante de que hay que cambiar la educación media acorde con los cambios que se han producido en la vida social, política, cultural, tecnológica. Entonces, es una reforma para adelante. La Ciudad de Buenos Aires no ha hecho ninguna reforma, así que nada de esto de que hicieron primero esto, hicieron después lo otro. No hicieron, intentaron.
Pero la ciudad de Buenos Aires no ha hecho ninguna reforma desde el inicio de la democracia. Y por eso la escuela de la ciudad de Buenos Aires no está tan degradada como el resto del país. Porque los estudiantes y los docentes paramos la ley federal menemista y la aplicación en la ciudad de Buenos Aires. Solo por eso no está tan degradada como el resto del país. Respetá a la señora. ¿Sabés por qué están mejor las escuelas de la ciudad de Buenos Aires? Porque el nivel sociocultural de la ciudad de Buenos Aires es más alto que de los otros distritos. Y la escuela tradicional que ustedes defienden es una escuela muy injusta para los chicos de los sectores más bajos de la población. Porque es una escuela que exige recursos lingüísticos y de abstracción que no todos los chicos tienen. La reforma que se propone, que tiene sus problemas, porque nada es perfecto, es una reforma basada en otro paradigma, que no solamente piensa al chico como el chico que soy, que es un chico digital, un chico permanentemente conectado, sino que piensa en una forma de trabajo en la escuela más acorde con los avances de la ciencia, más acorde con la idea que tenemos, la presunción que tenemos respecto de cómo va a ser el futuro. No sabemos muy bien, sabemos que va a haber mucha incertidumbre y que para eso la escuela tradicional no sirve. Y ustedes, en vez de hacer protestas por cosas puntuales que me parece bien, hacen un discurso realmente muy reaccionario, ¿sabes? Muy reaccionario. No querer modificar una escuela. Mirá, la escuela secundaria, el 50% de los chicos que van a la escuela secundaria pública sale sin saber lo básico de las matemáticas. Y el 25, más o menos, no soy muy precisa, de los chicos que salen de la escuela secundaria pública no tienen los instrumentos básicos de la lengua. Quiere decir que el sistema educativo argentino tiene un chico 13 años en la escuela y no les enseña bien a leer y escribir y a entender lo que leen. Entonces, ¿no habría que movilizarse a favor de que algo cambie? Y esos chicos, ese 50% que no sabe matemáticas y ese 25% que no sabe lengua, ¿sabés de qué sectores son? De los sectores más bajos de la población. Entonces, ustedes están defendiendo una escuela que es incapaz de enseñarle a los chicos el instrumento básico de la cultura. Es que estoy completamente de acuerdo en que hay que movilizarse para que algo cambie. Claro. Para empezar, que aumente el presupuesto educativo, que le paguen a los docentes como corresponde, que se arregle la situación edilicia de las escuelas que se caen a pedazos, para empezar. Y luego discutamos la reforma que necesita la escuela. Estoy de acuerdo. Ahora, hoy, la reforma, esta secundaria del futuro que propone el gobierno, no va a resolver ninguno de esos problemas, sino que los va a agravar. ¿Por qué? Va a llevar a degradar la formación, porque incluso llega a eliminar un año tal como lo conocemos hoy en día para reemplazarlo por estos talleres de emprendedurismo y por las prácticas profesionales. No es cierto, es 2 veces por semana. No, vos sabés que no es cierto, es 2 veces por semana, 2 horas, y la intencionalidad es, permíteme un segundo, y la intencionalidad es sobre todo que vos tengas no solo la formación en la materia que te estás preparando, si es repositor en una farmacia, sino que tengas la cultura de el presentismo, cómo son las reglas en un lugar de trabajo, porque hay muchos chicos de 18 a 24 años que entran al mercado laboral y no saben cuáles son las reglas básicas de una empresa, cómo cumplir horarios, qué es marcar tarjeta, qué es el presentismo, qué es un convenio laboral. No es solamente hacer la práctica de la tarea a la cual vos te querés formar el día de mañana, es la cultura de entrar a una empresa a trabajar. Y eso es 2 días a la semana, 2 horas, que es... Entonces muestra que nos quieren preparar para la precarización laboral. No. Nos quieren preparar para el presentismo, para todas las cláusulas que el gobierno quiere imponer para quitar condiciones a los trabajadores. Vos no querés laburar. La doctora acá fue muy clara lo que dijo y ahí escuché también de los amigos periodistas, yo tengo un hijo mío licenciado en Ciencia de la Comunicación, que realmente les hace muy difícil. Ojalá
las empresas periodísticas tomaran este tipo de pasantías, que en muchos casos, como alguien dijo, son un estorbo, porque los propios gerentes de las empresas dicen tengo que estar capacitando a chicos que realmente no vienen con los conocimientos necesarios. Ustedes saben que para leer el Quijote, y no lo digo yo, me lo dijo el Papa, para leer el Quijote se requieren conocer 4.600 vocablos. ¿Saben cuántos vocablos maneja un chico cuando termina la escuela secundaria? 460. Ustedes me dirán, bueno, pero el Quijote... No, el Quijote, acá la mira mi amiga Carolina, que estudiamos en el Nacional Buenos Aires, sabemos que es una forma de abrir lo que llamamos nosotros el pensamiento crítico. Estos chicos más que no conocen los vocablos, yo coincido con vos, perdón. Sí. A mí lo que me preocupa es que el estudiante, que no es otra cosa que el reflejo de la sociedad que tenemos, es eso, pues la escuela no es un ente aparte y aislado. Lo que pasa en la escuela, pasa en los hospitales, pasa en muchos estamentos de la sociedad. Pero a mí, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que hemos perdido la capacidad de enseñarles a buscar a los alumnos. Exactamente. Lo que más me preocupa entonces es que los lo rebajamos chicos todo a decir, salen está sin saber Wikipedia, estudiar. La culpa no es de ellos. Claro, está en Wikipedia, están todas las herramientas electrónicas, pero a un chico le pones hoy a dividir, como dividíamos nosotros en la primaria, no tiene la más remota idea. Y yo lo desafío que nosotros, me incluyo, dividamos en este momento 2.341 por 3.220 y vamos a ver cómo lo dividimos. A ver, por favor, sí. Yo creo, yo creo que es un tema de... Chicos, somos muchos, sí. Creo que es un tema de la comunidad educativa. Yo no quiero ser autorreferencial, pero quizás sirva como ejemplo. Yo me formé en la universidad pública y teníamos la posibilidad de hacer prácticas en la materia radio, en una radio de verdad, durante un mes. Y eso fue muy valioso para poder después, no solamente conocer el mundo real, porque a veces entre lo que pasa en el aula y lo que pasa afuera hay una distancia muy importante. Claro que era un mes y nadie terminaba limpiando la radio, el estudio, sino que hacía el trabajo para lo que nosotros nos queremos formar. Es decir, la crítica, y creo que es bueno lo que vos decís, no se puede terminar como repositor de Pharmacity. Pero me parece que la posibilidad de ejercer la profesión que vos elegiste de verdad en un lugar es valioso. Por supuesto controlado, porque si no se termina desvirtuando cuál es el objetivo. Rosario, pero vos estás hablando, me parece que la discusión, estás hablando de universidad y esto es escuela secundaria. No, él habló de la universidad. Él habló de la universidad. Deja de ser lo mismo, y me parece valioso para incorporar a la discusión. Ken Robinson es un pedagogo británico y él hace una crítica muy fuerte del sistema educativo del mundo, donde todavía seguimos formando hombres y mujeres para una revolución industrial, siglo XIX. Es imposible seguir así si no pensamos al individuo en su totalidad y salimos de las matemáticas y el lenguaje y la geografía y podemos ver al individuo. Porque quizás Ken Robinson pone un ejemplo divino, una nena de 6 años en la clase de dibujo tiene que hacer un dibujo y el profesor le pregunta, ¿qué estás dibujando? A Dios. Dice, ¿pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie lo conoce? Y la nena le contesta, si me das un ratito, lo vas a conocer. Es decir, quizás ahí te perdés un Miguel Ángel. Y la escuela nuestra, lamentablemente, no mira al chico en su totalidad. No hace falta solamente saber dividir y multiplicar. Quizás sos un gran bailarín. Seguro. Quizás sos un artista, quizás sos un gran carpintero, no sé. Estamos perdiendo. Un chico que no juega es un trabajador que no va a ser creativo. Pero Rosario, y esto es lo que no podemos hacer. Sí. Nosotros en Derecho hacíamos en 6º año práctica jurídica gratuita, defendiendo casos de personas carentes de recursos. Se sigue haciendo hoy. Era una materia y para nosotros era absoluto. Yo mismo estudié, trabajé en tribunales mientras estudiaba y llegué a ser, alguien va a decir una práctica deleznable, no la comparto hoy, meritorio. Los meritorios íbamos a trabajar lo que me sirvió a mí en mi profesión, ustedes no tienen idea. Todos. Sí. A mí me parece que hay como una distancia. Me parece que la ciudad del año pasado pecó de no haberse sentado a conversar de estos temas, porque a estos chicos que hoy quieren aprender de la manera que son están hipercomunicados y demás, también pensar en decirles, este es el programa educativo que ustedes tienen que seguir adelante, es difícil, es raro, porque son chicos que tienen decisión de contestar y de protestar y de
de dar su visión de otra manera. Entonces, me parece que faltó escucharlos un poquito el año pasado a eso. Se los sentó a algún grupo a mostrarles un PowerPoint puntual en un momento dado y quizá había que escucharlos un poco más. Me gustaría también que los reclamos vayan por exigir la doble escolaridad. A mí me parece que uno lo que tiene que exigir es más conocimientos. Bueno, pero el estudio claro. dura. Uno cuando tiene 16, 17 años piensa que va a ser joven toda la vida. Sí. Piensa que la juventud es eterna, piensa que todo lo que diga la gente mayor es una estupidez. Y está bien que uno cuando tiene esa edad se quiera rebelar ante el sistema y querer cambiar las cosas. Es parte también del mundo de los jóvenes. Por eso yo quiero correr a los chicos de todo esto porque es ¿qué hacen los adultos con las inquietudes de los pibes? Pero las reglas las ponen los adultos, licenciada. A ver, un momento. Efectivamente. Yo creo, tomo lo que vos decís de consultar más a los jóvenes. Probablemente no se consultó suficientemente a los chicos de las escuelas. No estoy hablando de los dirigentes, porque los dirigentes estudiantiles no tienen la voz de los chicos, tienen otras voces y tienen otras asociaciones, representan otros intereses. Y son completamente distintos los dirigentes de los colegios públicos acomodados de la Ciudad de Buenos Aires a la realidad de los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en general. Pero yo creo que estamos en un momento donde los adultos, expertos, funcionarios, trabajadores de la educación, distintos agentes de la educación, tienen que empezar a acordar cuáles son las líneas para el futuro. El sistema educativo argentino está destruido. Y hay cierto consenso. Hay una discusión que hace 2 años no existía. Una discusión sobre el futuro de la educación. Y ese desafío hay que aceptarlo, y es cierto que no hay suficiente discusión pública sobre eso. Discutimos sobre los gremios, discutimos sobre los salarios docentes, y no discutimos contenido. ¿Qué es lo que tienen que aprender los chicos en el futuro? Sí, por favor. No, quiero decir una cosa que es importante para lo siguiente. Porque hay dos planos del debate que es necesario aclarar. Porque acá muchas veces se discute sobre cómo debería ser la escuela en abstracto. Y yo en muchas cosas hasta podría coincidir con Tiramonti en que son mejores las áreas curriculares que las materias. Pero después hay un problema material. Santiago preguntaba por qué no hay doble escolaridad. Sí. No hay doble escolaridad porque no hay presupuesto. Bueno, pero es imposible. Eso es una lucha. Pero ese es el problema. Y eso es lo que estamos marcando. Y eso es lo que marcan los docentes cuando piden el salario. Y eso es lo que piden los estudiantes cuando ocupan el colegio y dicen no tenemos calefacción. Entonces, ¿cómo vamos a discutir si es mejor un área curricular o una materia si en invierno nos morimos de frío? ¿Cómo vamos a discutir si es mejor docentes en parejas o una clase magistral si los docentes cobran un sueldo de pobreza? Pero los temas esos no son ese es el punto, el primer punto que hay que poner sobre la mesa, y ese es el punto que saludablemente ponían los estudiantes cuando ocupan los colegios. Y después aparece el problema de las prácticas. Quiero aclarar una cosa. Más vale, yo estoy de acuerdo con que es necesario vincular teoría y práctica y que uno aprende y luego tiene que aplicar. Ahora, la realidad que nadie me podía negar es que hoy en la Argentina el 40% de los jóvenes están precarizados. Entonces, la escuela esta del futuro, la secundaria del futuro y la idea de las prácticas profesionales nos preparan para ese mundo, no para otro. ¿Vos qué estudiás, vamos a Juan? tener un mundo, un mundo del trabajo del futuro al que vamos a acceder. Juan, ¿vos qué estudiás? Yo estudio matemática. ¿Estudiás matemática? Sí. ¿En qué año estás? Estoy terminando. Dice la matemática, me faltan las de profesora porque tengo para el profesorado de matemática. Bueno. Me faltan las didácticas, algunas. ¿Hiciste alguna práctica en alguna universidad, en alguna empresa privada? Doy clases ahora. Trabajo en el ciclo básico común y en un colegio. Pero ¿tuviste alguna práctica específicamente? ¿Cómo empezó a trabajar? Claro, ¿cómo empezaste a trabajar? Concursé y entré en un cargo docente. Estás precarizado porque tiraste un concepto que a mí me preocupó recién. Vos dijiste, absolutamente precarizado. Hablar de presentismo, el presentismo es precarización laboral. Y el presentismo, perdón que te lo diga, es la base de cualquier cosa. Acá vino el ministro y dio unos datos alarmantes. Pagamos 19.000 millones de pesos de impuestos en maestros que no van. Los chicos tienen 4 maestros por año. Entonces, si para vos el presentismo es una precarización laboral, arrancamos mal. El presentismo es que una maestra va a dar clases enferma. Si se enferma, no, el presentismo... Tiene que faltar. O porque su hija se enfermó, o porque aparecen todos esos fenómenos.
Y entonces, eso es el presentismo. Pero no se llama la atención que el 30% del tiempo los maestros no van. Estadística falsa. No, eso no es falso. ¿Qué pasa? Sí, porque perdón, yo escuché al ministro, por ejemplo, decía que hay docentes que apenas consiguen un cargo ponen licencia. Y eso es así porque hay una inestabilidad laboral permanente. Entonces el docente concursa todo el tiempo. Pero ¿dónde sacaste? Acá viene el señor ministro con datos concretos y dice que es falso. Y vos decís que es falso. ¿Cómo justificaste 5 maestros por grado? ¿Cómo lo justificás? Es falso eso. No es falso. Pero puedo asegurar que no es falso. Es genial. Se termina con toda la conversación y se acabó la conversación. Pero no voy a los colegios privados, señores. Voy a los colegios privados parroquiales. A ver, Micheli, que usted venía por otro tema, por eso no participaba, pero me escuchaba que decía, no hablo. Lo habíamos invitado por otro tema. Yo escucho todo igual. Adiós, si yo lo invito a mi casa a usted, si yo lo invito a mi casa a usted y usted me pide hablar, no le voy a ignorar, le voy a hablar. No, pero... Yo le pedí 3 o 4 veces, te quería decir algo. No me pidió mi ya me cansé, le dije. No lo escuché nunca. No importa, no hay problema. No, simplemente... Le digo que me perdí ya, porque en el momento que pedí la palabra pasó un rato largo. Pero la verdad es que lo que él plantea respecto a la precariedad de los jóvenes en la Argentina, pareciera que acá hay una negación de esa situación. Los jóvenes son el sector más precarizado junto con las mujeres. Efectivamente. Y en general en el mundo. Y resulta que ahora esta forma de pasantía, que está relacionado con el tema de la reforma capacitación. laboral. ¿Cómo? Capacitación es la palabra, no es la pasantía laboral. Rentada. Pero disfrazado con otro nombre, tiene que ver con la misma planteo que la de la escuela secundaria no es rentada. El ministro de Trabajo respecto al tema de la reforma laboral y al tema de aquellas pasantías para los jóvenes que terminan siendo recontra super explotados por esta forma de trabajo. Sí, está a la vista. Si no, cuéntenme cómo se da que más del 40% de los jóvenes entre 18 y 25 años en la Argentina son precarizados o no tienen trabajo. Entonces es porque hay una razón. Pero no porque hacen prácticas, son precarizados. No. ¿Pero qué prácticas van a hacer que no sean precarizadas? Si el único trabajo que hay para jóvenes precarizados. Entonces que vos con 19 años te vas a contratar gerente general. Simplemente un trabajo en blanco como corresponde. Pero como debe ser. Pero ¿qué es lo que no pasa? Otra cosa que le quería recalcar, usted decía que el 25% de esos chicos, que son los menos capacitados, los con más inconvenientes que van a la escuela pública, son los de los hogares más humildes. Sí. Yo creo que entonces habría que pensar seriamente en la Argentina en ver cómo se mejora esta injusta distribución de la riqueza que hace que los nenes pobres... No, pero no es por la riqueza. Sí, porque van con una base a la escuela de mala alimentación, de malas condiciones, que impacta directamente en la... No me va a decir usted que es una pedagoga que no sabe que la falta de alimentación, la falta de una vida digna en un chico... Está hablando de otra cosa. Impacta... ¿Cómo que no? Si vas a decir eso, no discutas. ¿No tiene nada que ver? Bueno, no vos tiene tendrás que ver que un chico no esté bien alimentado. Vos tendrás un porcentaje de chicos que... Te digo que esa malo aprendizaje atraviesa todo el sistema. Los peores son los chicos más pobres, no porque son pobres, no porque no comen. Porque además te dije que son los chicos que están en la secundaria. Los que no comen o están mal alimentados no llegan a 5º año de la escuela secundaria. Porque en la escuela secundaria el 50% de los chicos se va antes. Entonces, los que... Eso es grave. Y claro que es grave. Gravísimo. Pero justamente del 50% que queda, de ese 50%, el 50% no sabe nada de matemáticas. Y el 25% sabe poquísimo de lenguas. Y eso es porque el sistema educativo, repito, no ha podido enseñarles a leer y escribir. La responsabilidad de eso es del sistema educativo. No es de otra cosa. No es que no comió cuando era chico, no es que es pobre. Es que el sistema no fue capaz de enseñarle a leer y escribir. Bueno, pero convengamos que alguien... Perdón, tengo que decir algo. Sí. Convengamos que alguien que llega con sus necesidades básicas insatisfechas a la escuela, con un papá y una mamá que no consiguieron trabajo y que no trabajan, tiene una aptitud en donde conseguir un cuaderno
y un lápiz para sacarle punta lo usan hasta que tiene este pedacito, o vive en una escuela rural a donde tiene que caminar horas para llegar y que no está en la misma aptitud de aprendizaje, no podemos... Pero no importa eso. No podemos pero poner en la misma vara. Pero no explican esas cifras. No me hable como si yo fuera su alumno, por favor. No. Claro, me hable como si fuera la directora de la escuela. Por suerte no me tuviste, no te tuve de alumno. Y la problemática... Por suerte no me tuviste. Por suerte no. No me tuviste. Sí, gracias a Dios que no. Qué apego al fracaso que tenemos. No. Estamos hipotecando. Abrazamos el fracaso, que no se nos vaya, que no cambie nunca, que podamos seguir hundiéndonos y resbalando. Es que para un minuto, ya me sigo con vos, Claudio. Todos los que estamos aquí, y seguramente millones que están del otro lado, luchamos tanto por un primer trabajo. Si habremos ido y estado horas esperando detrás para dejar un currículum. Todos los días acá hay gente que te espera, chicos que te preguntan cómo. Entonces me parece que muchas cosas de las que se dicen no representan a mucha gente que está del otro lado, porque muchos soñamos con un primer trabajo. Es muy traumático empezar a trabajar en cualquier sistema, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Sí. Empezar a dar los primeros pasos en el mundo laboral. Obviamente que tiene que ser trabajo en blanco, uno tiene que trabajar en las mejores condiciones. Ahora, si vos te quedás esperando que llegue ese trabajo ideal y todo, y nos seguimos quejando de todo, no salimos nunca más, ¿sí? Absolutamente. ¿Y por qué digo lo del apego al fracaso? Realmente no le encontramos la vuelta, enseñamos mal, aprendemos peor, la sociedad... No le pudimos dar el lugar que merece todo este tema, aunque lo discutimos todo el tiempo, aunque ponemos una fortuna de guita cada vez más grande, y está muy bien que así ocurra, pero los resultados son cada vez peores. Entonces, hasta que no nos miremos con una mirada honesta y descarnada de que esto no funcione, que tenemos que probar todas las cosas posibles, que en buena fe, en los lugares que te tengan que discutir, se puedan probar. Acá hay una cosa también que está subyaciendo. Todos los que estamos acá esta noche comemos bien. Claro. Tenemos amigos con vínculos, con relaciones que nos han ayudado a mostrar lo que tenemos en cada uno en su profesión para poder insertarnos en algún tipo de laburo. Hay bibliotecas en nuestra casa que nos enseñan lo que no nos puede dar la escuela. Tenemos linda pilcha para ir a defender a los trabajadores y para ir a defender a los estudiantes, mientras yo estoy en una situación que no es la de los que están abajo, de los que siempre hablamos, pero no son ellos los que vienen a hablar por sí mismos. Pero somos fruto de un país que tuvo movilidad social. Claro. Pero hace muchos no años, podemos, Carlos, perdón, no es tener pesimismo. No, pero por eso te digo, no es tener pesimismo. Es decir, bueno, la escuela es uno de los compartimentos que esta sociedad tiene que arreglar. Es lo mismo que cuando vos te preguntás a uno mismo, ¿quisiera que mi hijo sea policía? Y yo te digo que de la clase media para arriba te van a decir que no. En muchos lugares lo ven como una salida laboral. Por supuesto. Ahora, hoy, en muchos casos, el policía y el delincuente viven en el mismo barrio, precario. Entonces, es una sociedad que tiene que arreglar todo este concepto. Y yo insisto, lo principal que tiene que recuperar la escuela pública es enseñarles a estudiar a los chicos, a buscar. Recién vos hablabas de una biblioteca. Yo te pregunto, ¿cuántos hogares de clase media y clase media alta vos entrás hoy y encontrás una biblioteca? La excusa es que podés googlear, que tenés internet, que no es lo mismo Pablo, que tener un libro. Sí. No, comparto. Es cierto, también ese es un tema que, bueno, antes se leía muchísimo más de lo que se lee ahora. Si bien dicen, no, yo leo en el celular. En realidad cuesta que esto ocurra. Pero bueno, me parece que la esencia si yo estoy de acuerdo que hay que cambiar, porque si las cosas no están bien, hay que transformarlas, modificarlas. Esto ocurre en todos los aspectos. Y viene el gobierno y plantea propuestas que las discuten ellos solos, porque en realidad acá se dijo claramente, que no se ha abierto la discusión. Se ha abierto la discusión, por favor. No se ha abierto como corresponde a todos los pibes, porque no hubo la participación necesaria. Pero y la si no la hubo, doctor, escúchame un segundo. Si no hubo la participación, hay que insistir 1000 veces para que la haya, porque si no, se transforma en una propuesta que es solamente de un grupo selecto. Pero que la piensa participación es tomar colegios, y en algunos casos tomar colegios como Nacional Buenos Aires o el Pellegrini, que ni siquiera estaban afectados por el sistema de pasantías. Doctor, discúlpeme, vuelvo a un ejemplo que di anteriormente. Y yo te puedo asegurar, la ciudad de Buenos Aires, en esto es un ejemplo, como en muchas otras jurisdicciones del país, yo creo que hay que hacer una profunda, los chicos creo que hay que hacer una profunda reforma del Estado, aprendiendo inglés y computación. Creo que hay que hacer una profunda reforma del Estado. Hemos recuperado la matrícula privada que pasó hace Perdón, la experiencia. No tuve la posibilidad de discutir con el ministro Pablo. que se acaba de ir. Pero, por ejemplo, este señor forma parte de aquellos que vienen y toman al Estado por asalto.
un ejemplo que le voy a dar. Toman al Estado por asalto. ¿Por qué? Cada gobierno que va llegando saca a una cantidad de trabajadores, los echa a la calle, como se ha visto en estos días, trabajadores del INTI, del Hospital Posada, del SENASA, lugares clave de la economía, del Estado, de los controles sanitarios, ministro tomó el gobierno por asalto. Y ponen, Llegó porque lo nombró una gobernadora que le eligió el pueblo, hombre, pero no, escuche usted, si usted me dice un disparate, como que tomó el gobierno por asalto este ministro, estamos todos locos. A ver, ¿qué? Hay que hacer una escuela de gobierno en Argentina. ¿Para qué? Existe. Para que otro lugar tenemos ni escuela secundaria. ¿Para qué otro lugar para tomar? ¿Sabés qué, Pablo? La reforma del Estado. Te doy una novedad, existe hace muchos años. Pablo, perdón. Pablo, ¿sabés qué el sindicalismo? Pará, déjame terminar. Una escuela de gobierno, para que cuando llegue el gobierno del signo que sea, no pueda agarrar y echar al diablo a una cantidad, 10.000, 15.000, 20.000 personas que hace 20 años que están, 15 años que son de carrera, y poner a su gente. Porque la verdad, si no, vamos a tener un Estado que permanentemente va cambiando de color de acuerdo al signo del gobierno que está. Cuando el Estado es patrimonio, no es abstracto, tiene que ver con el pueblo, porque el que sostiene el Estado es la gente con sus impuestos, porque el Estado no es de quien está momentáneamente en el gobierno. Entonces lo que digo yo, que acá hay que pensar una profunda reforma del Estado. ¿Con quién lo discute el gobierno eso? Está bien, pero ¿sabés qué, Pablo? No discutimos nada. Le voy a dar la noticia porque usted no lo entiende. Se discute en los órganos legislativos elegidos por la voluntad popular, Senado y Cámara de Diputados. Se discute la reforma del Estado. ¿A dónde? Se discute, no discúlpeme. Manda un DNU el gobierno. Usted ha dicho... Un decreto de necesidad de urgencia monstruoso, que es un desastre, un atropello a la democracia. ¿Usted lo leyó? ¿Quiere que lo discutamos punto por punto? No, porque usted se queda en el título. Vamos a hablar del ANSES, vamos a hablar de la lotería. No, porque usted viene con los títulos. No estoy hablando. Es típico de... Están vaciando el fondo de garantía de la ANSES. Aprobaron un sistema previsional en la Lotería la liquidaron. Que es retrógrado, ¿sí? que es peor que el que tenía, el que impuso Menem cuando privatizó. ¿Quiere que lo discutamos? ¿Quiere que lo discutamos? No, ¿qué me va a decir? 4 aumentos por año. Perdón. Minuto, sí. A mí me parece... Por favor, sí. Pablo, a mí me parece... Señores, a ver un minuto que no le da la compañera, sí. Pablo, a mí me parece que eso de la escuela de gobierno que vos planteás, a mí me parece que también el sindicalismo y el muchacho que es un aprendiz de este estilo... Bueno, estamos hablando de las tomas y de la educación, perdón. Sí. No del enganche que tuviste con el señor. Otra cosa, me parece que hace falta una escuela, como existe en otros países, que la protesta social se realiza sin afectar el sistema. Yo no he visto en ningún país que las tomas de colegio conlleve parálisis absoluta y no he visto en ningún país que el sindicalismo pare el país por días y meses y semanas, viejo. No, es que hay acuerdos. Es verdad que Macri intentó un acuerdo social con la patronal, con los sindicatos, con todo, que no lo logró. Eso es otro... Bueno, él empezó el gobierno con eso. Yo me acuerdo que se nutrió, se fue a España, Holanda y demás a intentar ver de qué manera funcionaba el modelo. Eso no funcionó porque el país sigue enganchado. Ahora, yo no conozco en el mundo, de verdad, ni siquiera los franceses que en su momento paralizaban el país, que realicen semejante carnicería. Y me parece que el muchacho es partidario de eso. Y vos tenés una visión materialista de la educación. Porque en el interior del país, si a mí me pienso una escuelita rural, no piensan como vos. Están desesperados por estudiar y desesperados como yo cuando mataba simbólicamente por aprender y porque me emplearan estudiando. O sea, vos tenés una visión porteña y centralista, absolutamente chiquita. Desde la calidad, no planteás calidad, planteás dinero. En absoluto. Sí. Soy consciente que para que haya calidad, lo mínimo que tiene que haber en esta escuela rural, donde el estudiante se muere por aprender, es un techo, paredes, calefacción, un docente cobre, es lo mínimo, es lo primero. Después podemos discutir lo más, es lo primero. Y eso hoy no hay. ¿Cómo se puede? Perdón. ¿Para qué cierra? ¿Cómo se puede gastar 2 millones de pesos en la vida? Ya se sabe lo que va a decir. 2 millones de pesos a los ministros para comer un fin de semana se gastan y no tienen un centavo para ponerle una estufa a una escuelita no rural. Mire, no te importa una escuela rural. Una escuelita que está a ver el elemento de la ruta nacional de las más importantes del país. A ver, por favor, sí. Recorrer la escuela de la ciudad. Quiero volver un minuto. Está hablando el señor. Vamos a respetarnos. ¿Sí?